Bienvenidos a su programa Vidas en Victoria. Para nosotros es de mucha gratitud su compañía, porque definitivamente son ustedes quienes le dan un sentido a nuestro programa. La palabra de Dios narra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, el momento en el que Jesús les hace una pregunta muy importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos discípulos dieron una buena respuesta, pero Pedro dio la mejor. Si hoy Jesús le preguntara lo mismo, ¿tendría usted una respuesta que darle? Es por eso que nuestro programa de hoy nace con el nombre ¿Sabes quién soy? ¡Comenzamos! Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentan Vidas en Victoria. Y en este programa estaremos en la celebración del primer aniversario de la Casa de la Misericordia. Conoceremos cómo Matrimonios en Victoria llega a otros países. En el conversatorio sobre el tema ¿Sabes quién soy?, tendremos de invitado a Nelson García. Y Betty de Juárez cierra este programa con su reflexión espiritual. ¿Qué le respondería a Jesús si hoy se le presentara y le preguntara ¿sabes quién soy? Mi compañera Gaby de García nos presenta lo que la gente en la calle nos respondió. Qué bendición que estemos nuevamente juntos aquí en su programa Vidas en Victoria. Le pedimos apoyo al equipo de producción y salimos a las calles a preguntar sobre este tema, y esto fue lo que nos compartieron. Pienso que Jesús está en cada uno de nosotros, de verdad se manifiesta en diferentes formas, tanto como en personas grandes como en personas jóvenes y niños. Lastimosamente hoy en día la juventud pues se aleja mucho de Jesús, ¿verdad? No busca sus caminos y pues lamentablemente la perdición es lo que más lo llama, ¿verdad? Se puede encontrar en la iglesia, con unos buenos actos y con personas que creo que tal vez se encuentra a Jesús con los buenos actos que uno hace, ¿verdad? Muchas veces con una palabra, muchas veces con un pan, algunas veces con un abrazo, otras veces puede ser con acompañar a alguien a un examen médico. Dice que Jesús está dentro de nuestro corazón y que todo lo bueno sale de ahí. Muchísimas gracias por sus comentarios. Seguimos con el programa. Gracias, Gaby. Hace un año inició actividades la Casa de la Misericordia, la cual está ubicada en la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala, en donde se ha atendido a gran cantidad de personas necesitadas de alimento, cuidado personal y sobre todo acompañamiento espiritual, para hacer vida el Evangelio que dice, dar al que no tiene. Bueno, hoy estamos con la alegría de un año de la Casa de la Misericordia. Se ha compartido con las personas un pastel, un helado. Hay mucha algarabía porque pues es un proyecto que se venía pensando. Las personas, verdaderamente ángeles de Dios que han financiado todo esto, pues lo han venido pensando desde hace mucho tiempo, lo veníamos platicando y pues ahora con mucha alegría pues celebrando ya un primer año. 365 días de trabajo sin parar, haciendo la obra del Señor, conociendo a las personas necesitadas de la calle, aprendiendo de ellos, aprendiendo que hacerle caso a la palabra de Dios. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy dichosos por el gran trabajo que tenemos. Esperamos seguir adelante en esta obra. Un año en que la Casa de la Misericordia se abre a 200 indigentes diarios que vienen por el alimento material. Dice la palabra de Dios que a quien a uno de ellos se los hizo, a Dios mismo se los hicieron. Y me siento complacido de ser partícipe de esta gran obra del Señor, que definitivamente abre corazones de mucha gente para venir a servirle al Señor a través de estas personas que tienen tantas necesidades materiales, pero sobre todo espirituales. Estamos muy agradecidos aquí en la Casa
de Misericordia por la ayuda que nos están prestando a todos nosotros los indigentes que no tenemos dónde dormir, dónde quedarnos. Y estamos agradecidos por el plato de comida que diariamente nos están dando en esta casa tan maravillosa, ¿verdad? Les agradezco a Dios y a todas las personas que nos cuidan y nos apoyan acá para que tengamos un plato de comida. Nos han ayudado bastante. Yo se lo agradezco porque he venido bastante tiempo aquí, porque no he tenido trabajo y aquí he podido desayunar. Hay que tratar la manera de salir adelante poco a poco y dejar las drogas y dejar la calle. Y un feliz aniversario para los de la Misericordia, los de la Casa de la Misericordia y para todos los jóvenes que venimos a comer aquí. Creo que es una de las realidades de nuestra Guatemala, una de sus heridas es realmente el hambre. Hay mucha realidad, no solo acá, en muchos lugares de Guatemala se vive la pobreza extrema y creo que esto es el esfuerzo de dar una respuesta, un granito de arena ante tanta necesidad y nos alegra encontrar esos rostros, esas personas agradecidas. Realmente eso es algo que llena el corazón y que siente uno que está en algo aportando para ellos y tratando en alguna medida de cumplir lo que Jesús nos ha mandado. En las bienaventuranzas Jesús nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Uno de los fundamentos básicos del Evangelio de Jesús. Vamos a un corte, pero no se vaya, porque al volver conoceremos cómo Matrimonios en Victoria nace en Guatemala y luego llega a otros países. Y más adelante, en nuestro conversatorio tendremos como invitado especial al licenciado Nelson García tratando el tema ¿Sabes quién soy? Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. En nuestro conversatorio de hoy trataremos el tema ¿Sabes quién soy? En 1993 nace en Guatemala nuestro movimiento Matrimonios en Victoria. 2 años después, una pareja lo lleva a El Salvador. A raíz de esto, otros países se ven interesados en llevar este movimiento de sanación y espiritualidad para los matrimonios. Le presentamos este reportaje como parte del 4º enlace internacional de Matrimonios en Victoria que se llevará a cabo en Guatemala en octubre del 2018. Cuando Betty y Manuel Juárez iniciaron Matrimonios en Victoria hace 25 años, nunca imaginaron el crecimiento y expansión internacional que este movimiento tendría. Porque no me imaginé, Manuel y yo nunca imaginamos todo el trabajo que se iba a realizar. El primer salto fuera de Guatemala fue cuando en 1995 la joven pareja de recién casados de Luis y Marta Gómez vinieron de El Salvador a participar en un retiro de Matrimonios en Victoria. Regresaron a su país y promovieron el primer retiro de parejas recién casados. Y esa semilla que ellos sembraron se expandió, ¿verdad? Esa acción, eso que ellos hicieron, hizo que empezaran a crecer localmente en la parroquia de Corazón de María. Desde entonces, surge Matrimonios en Victoria El Salvador. Han realizado gran número de retiros como la vía espiritual que muchas parejas estaban esperando. Y actualmente nuestra comunidad pues sigue creciendo en las parroquias y seguimos con ese entusiasmo de seguir propagando el camino de Dios. En 1998 llega a Guatemala procedente de Miami, Estados Unidos, John y Beatriz Harriman, a participar en uno de los retiros de Matrimonios en Victoria.
lo que se convirtió en el suceso que cambió sus vidas para siempre. Ahí vivimos nuestro primer retiro en Antigua, hace 20 años atrás. Y nuestros fundadores, nuestros queridos Manuel y Betty Juárez, fueron nuestra inspiración. El mismo gozo sigo sintiendo ahora que lo recuerdo, cuando nos pidieron en Miami que fuéramos, también me pidieron que fuera a compartir mi testimonio a un grupo muy grande de esposos, y pues yo fui y dijeron, ¿y qué más hay? Bueno, pues nosotros nos reunimos en comunidades y hacemos retiros, queremos un retiro, pues empezamos a formar esos grupos. Y hicimos el retiro hace aproximadamente 18 años. Tuvimos la dicha de tener a Meme y a Betty en ese retiro, y fue una belleza, todavía lo tenemos en nuestro corazón. La entrega de Beatriz y John Harriman hacia Matrimonios en Victoria de Miami ha hecho que el movimiento crezca y sea aceptado cada vez en más parroquias. Veo muy buen futuro, pues hay muchas comunidades en estos momentos, y nuestros directores, que son John Harriman y Bea Harriman, hacen mucho por todas las parroquias. En estos momentos tenemos 4, pero van a abrir 2 más. La expansión internacional de Matrimonios en Victoria resultaba contagiosa hacia más países. Una de las comunidades que a mí más me trae unos recuerdos hermosos fue Costa Rica. El movimiento llegó a Costa Rica a través de unos ticos que hicieron el retiro de matrimonios en El Salvador. Entonces esos ticos vinieron a Costa Rica y dijeron, esto es de Dios, porque realmente ha impactado sus vidas. Tocaron varias puertas hasta que un sacerdote los escuchó y fue a Guatemala a conocer el movimiento y vivió el retiro 1, el padre Emilio Miranda, y dijo, esta es la respuesta de Dios para las familias. Juan Ignacio y Tatiana fue la pareja que en el 2001 recibió el retiro de Matrimonios en Victoria, y luego encontraron al padre Emilio Miranda, quien asistió al retiro de Guatemala. Al regresar a su parroquia de Curridabat, en Costa Rica, les dio la bienvenida a este movimiento con grandes repiques de campanas. Abrió las puertas de la iglesia, las campanas sonaban con un júbilo, con una alegría, y dijo, damos la bienvenida a Matrimonios en Victoria, en Costa Rica. En 17 años de existencia, Costa Rica se ha destacado por ser uno de los países que ha mantenido un crecimiento constante del movimiento. De verdad que el Señor nos ha puesto aquí a su servicio y aquí estamos para servirle a Él. A partir de esto, pues hemos ido a otros países. Aunque la intención original de Betty y Manuel era sanar su propio matrimonio, nunca imaginaron que esta misma sanación espiritual sería requerida por otras parejas de esposos de Guatemala, El Salvador, Miami, Costa Rica, México y actualmente Panamá. Matrimonios en Victoria ha venido a renovar la forma en que tal vez muchos allá conocían al Señor. Los matrimonios están conociendo un florecimiento. Apliquemos esa gran herramienta que nos ha dado la palabra de Dios para que seamos familias sanas. Con orgullo siempre digo que, que me emociona un poco, que el movimiento nació en Guatemala. Se hace que gracias a Guatemala. Matrimonios en Victoria nace en Guatemala y hoy por hoy está llevando a muchos matrimonios a los pies de Cristo por muchos otros países. Vamos a un corte, pero no se vaya porque al volver el licenciado Nelson García conversa con nosotros nuestro tema de hoy. ¿Sabes quién soy? Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. En nuestro conversatorio de hoy trataremos el tema ¿Sabes quién soy?
por seguir con nosotros en su programa Vidas en Victoria. Estamos en la Plaza del Vía Crucis, en el Monte San Francisco, acá en Ciudad de Guatemala, en nuestro segmento El Conversatorio, en el que trataremos el tema ¿Sabes quién soy? Y para eso tenemos a nuestro invitado de hoy, que es un invitado especial. Estás en tu casa, Nelson. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Oscar. Siempre eso es una bendición, de verdad. Amén. Que sí. Nelson, nuestro tema de hoy es ¿sabes quién soy? Y pareciera una pregunta que no nos dice mucho, pero al final es una pregunta que casi que es extraída del Evangelio, ¿verdad? Sí, exacto. El Señor en cierta oportunidad nos cuenta el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, versículos del 27 al 30, de que pasando, ¿verdad?, por la región de Cesarea de Filipo, les hizo la pregunta a sus discípulos, solo que Él la dividió en dos. La primera pregunta es, ¿qué dice la gente? ¿Verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y todo responde, bueno, que eres Elías, que eres alguno de los profetas, Juan Bautista, incluso dijeron algunos. Pero luego viene la segunda parte y los confronta. ¿Y para ustedes quién soy yo? Me parece que es precisamente a esa pregunta a la cual hace referencia el tema que estamos conversando en este momento. Totalmente, y es que Nelson, si me equivoco me vas a corregir, pero muchas veces nuestra respuesta a esa pregunta resulta ser como muy catequética, ¿verdad? Es decir, si uno agarra a las personas y les pregunta, ¿para usted quién es el Señor? Y seguramente su respuesta va a ser o lo que aprendieron en la catequesis o lo que le dijo la abuelita, pero al final esto debe ser una respuesta como personalizada, ¿verdad, Nelson? Es decir, tu respuesta no puede ser igual que la mía, tiene que ser algo personal, ¿es así? Definitivamente, por eso es que si vemos bien lo que nos dice el Evangelio, aquí están las dos preguntas, ¿verdad? Porque la primera llama la atención que todos respondieron, ¿verdad? Y es lo que estabas diciendo. Cuando le preguntamos a las personas sobre quién es Jesús, pues no se apela directamente a la experiencia, sino lo que hemos aprendido. Ah, bueno, pues el Padre dijo, ¿verdad?, en cierta homilía que Jesús es el Señor. Entonces, a la primera pregunta todos respondieron. Pero ya cuando Jesús se dirige directamente, ya para ustedes, ¿quién soy yo? Ahí ya definitivamente el Señor quiere algo que brote de la experiencia personal. Y a eso tenemos que llegar nosotros, ¿verdad? A responder de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo al encuentro que he tenido con Jesús, que definitivamente para muchas personas esto puede ser todavía una hermosa posibilidad. Y es que, Nelson, es una respuesta que se puede responder, como decía, solo si se tiene una relación. Es decir, yo, por ejemplo, a mi hijo Dieguito, si me preguntan sobre él, yo puedo dar una respuesta, ¿verdad? Podría pasar horas hablando de él. Pero si te preguntan a vos sobre mi hijo, ¿qué vas a decir? Claro. Si no lo conoces, pues, ¿verdad? Y me parece que es igual con Jesús, ¿verdad? Hay que conocerlo para poder dar una respuesta como esa. Y exacto, y el término que has utilizado es muy adecuado porque hay que comprender que conocer, para el lenguaje de la Biblia, para la cultura hebraica, conocer no es algo de tipo intelectual, ¿verdad? No es el tipo de conocimiento. Por eso es que incluso cuando se habla de la intimidad, ¿verdad?, de los esposos, se habla de que él la conoce y ella lo conoce. Entonces, cuando estamos hablando de conocer, ¿verdad?, y quién es Jesús definitivamente para mí, ¿verdad? Si yo sé quién es Jesús, quién es Él en mi vida, esto se responde desde la experiencia, desde el conocimiento experiencial. Y entonces definitivamente esto es una respuesta que no puede ser del diente al labio, sino que definitivamente tiene que ser una respuesta desde la existencia y desde la relación y la vivencia personal con el Señor. Y sin embargo, muchas personas pues a veces tienen la pregunta también en mente, ¿verdad? ¿Y cómo puedo hacer yo para encontrarme con Él? ¿Cómo puedo hacer yo para encontrarlo en la vida cotidiana? Porque para muchos oír hablar de un encuentro con Jesús, de una experiencia con Jesús, como que les causa extrañeza, ¿verdad? Y decir, bueno, pero ¿cómo lo vemos? Como que muchas veces esperamos
como que ver al Señor como con aureola, ¿verdad? Y con todo su poder. Y muchas personas piensan que es imposible o cómo me voy a encontrar yo con Él si no lo miro. ¿Dónde está? ¿Verdad? Porque tenemos como eso en el imaginario religioso que nos han educado desde pequeños prácticamente. Como muy divinizado, ¿verdad? Y tenemos que comprender que el Señor está ahí, está... yo pensaba cuando hablábamos del tema, pensaba si le preguntáramos a la gente, ¿usted ha visto a Jesús? Sin temor a equivocarme, creo que la mayoría respondería no. Y no nos hemos dado cuenta que todos en algún momento hemos visto a Jesús, ¿verdad? Sí, porque vuelvo a repetir, nosotros pensamos que es alguien inalcanzable y que definitivamente el credo lo coloca a la derecha del Padre, ¿verdad? Entonces prácticamente decimos, bueno, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, quiere decir que es alguien inalcanzable. Sin embargo, la buena noticia del cristianismo, y que somos la única religión, ninguna otra proclama algo tan inaudito como que Dios se haga hombre, de tal manera que el camino de la salvación que abrió Dios es precisamente el camino de la humanización de su Hijo, porque se hizo hombre no es algo puntual, ¿verdad? Como que algo ya adquirido, sino que es un proceso. Él fue humanizándose, haciéndose hombre definitivamente, y entonces aquí hablamos de una posibilidad de encontrar, de que Dios nos sale al encuentro por los caminos de la humanidad de su Hijo. Entonces esto es extraordinario porque Dios nos hubiera podido salvar desde arriba, ¿verdad? Con una palabra de autoridad, sin embargo, escoge el camino de la cercanía y de la humanización. Ahora, lo que tenemos que comprender es que el hecho de que se haga hombre quiere decir que no es solamente un acto puntual y ahora pues está en la presencia de su Padre, sino que de alguna manera quedó vinculado con nosotros. La encarnación lo unió con la historia y nos dice la Iglesia también de que Él al encarnarse se unió en cierta manera con todo hombre, de tal manera que es posible descubrirlo y que es posible discernir dónde está en nuestro mundo. Nelson, ¿cabría aquí hablar de lo que la Iglesia, por medio de los obispos, definen en los concilios, que el Señor es verdadero Dios y verdadero hombre? Claro, y yo creo que muchas veces esta otra parte es la que nos ha hecho falta, ¿verdad? Por eso es que la Iglesia siempre ha protestado cuando surgen las herejías, porque herejía hay que entender que es adherirse a una parte de la verdad, pero dejando al margen la otra parte de la verdad. Entonces el hereje es hereje no por lo que afirma, sino por lo que niega. Por lo que no afirma. Claro, por lo que deja en el vacío. Entonces en este caso, para muchos todavía, para hablar de encontrarse con Jesús, muchos creen que esto es algo que no ha ocurrido en su vida, porque volvemos, lo vemos solamente como alguien tan divino que no nos damos cuenta que Él incluso, como ya decía San Agustín y otros santos, puede ser más íntimo a mí que mi propia intimidad. Entonces es posible encontrarnos con Él. Entonces la Iglesia nos enseña que es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Entonces este lado humano de Jesús es el que ha dado pie para decir a la Iglesia, en las conferencias episcopales y todo lo demás que hemos tenido el privilegio en América Latina, de que hay lugares de encuentro con Él y que es posible encontrarnos con este Cristo vivo, ¿verdad? Que nos interpela a poder conocerlo definitivamente. Nelson, vamos a ir a un corte y quisiera dejar un concepto para que lo retomemos cuando volvamos. Y es que mencionaste varias veces un encuentro con el Señor. Entonces quisiera dejar eso para que cuando vengamos lo retomemos y veamos cómo es que yo me encuentro con el Señor, porque es muy común escuchar la frase y hoy seguramente habrá gente que se está preguntando, ¿y esto cómo se come, verdad? ¿Cómo funciona? Así que vamos a ir a un corte y lo retomamos. Estimado televidente, por favor no se vaya. Vamos a un pequeño corte y volvemos.
Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Gracias por seguir con nosotros en su programa Vidas en Victoria. ¿Sabes quién soy? Es el nombre de nuestro tema de hoy que hemos estado tratando con el licenciado Nelson García desde acá, desde la Plaza del Vía Crucis en el Monte San Francisco en Ciudad de Guatemala. Nelson, antes del corte tocábamos un tema muy importante específicamente dentro de lo que hemos platicado, y es ese encuentro con el Señor. Es una frase muy común, especialmente entre quienes nos movemos en la iglesia, en los testimonios, ¿verdad? Así es que cuando yo me encontré con el Señor, ¿cómo me encuentro con el Señor? ¿Dónde me encuentro con el Señor? ¿Dónde o cómo funciona esto? ¿Podrías hablarnos de esta frase, por favor? Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que comprender es que esto no parte de nuestra iniciativa. Esto es una iniciativa que siempre parte de Jesús. El Papa Francisco lo ha vuelto a recordar en la Evangelii Gaudium, de que Él nos ha primereado. De tal manera, el Papa utiliza una frase que no es muy común. Primerear quiere decir que Él toma la iniciativa. Ajá. Quiere decir que Él es el que nos sale al encuentro. Y yo le podría decir a nuestros estimados televidentes que Él ya te salió al encuentro el día de tu bautismo. El problema es que eso es algo tan imperceptible y que lo hemos como ritualizado tanto que nos parece más una ceremonia convencional porque somos católicos, pero es el primer momento en el cual Jesús vino a tu encuentro. Y esto deja claro que es gratuito, porque aún nosotros no habíamos hecho, no teníamos ningún mérito ni ningún demérito, y sin embargo, Él vino a nuestro encuentro. Ahora bien, el encuentro no es algo, nos recuerda el Papa, que yo pueda decir lo tuve hace 30 años, hace 20 años, sino el encuentro es cotidiano. A Cristo lo podemos encontrar y Él nos sale al encuentro en la cotidianidad de la vida. Y esto es muy importante porque si no lo concretizamos de esta manera, entonces vamos a seguir pensando que es una revelación extraordinaria o que es por una vía muy mística, ¿verdad?, que nos encontramos con Él. Pongo el primer ejemplo muy concreto. Desde prácticamente los obispos reunidos en Puebla, desde 1979, se ha dicho, y siguiendo de cerca el Evangelio hasta el documento de Aparecida, que hay ciertos lugares donde Cristo nos sale al encuentro, donde Jesús nos sale al encuentro. Y uno de esos primeros lugares, podríamos decir, es en las personas definitivamente, en el ser humano. Esto creo que es una de las verdades más difíciles de aceptar. Y por eso a mí me encanta aquel texto de Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, porque ahí se nos examinará. Y es tan lindo el Señor que nos ha dicho cuál es el examen final. Y nos dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, encarcelado, me visitaste. Y aquí os preguntarán, ¿pero cuándo te vimos? Es decir, si te hubiéramos reconocido, pero ahí está la gran cuestión, que el Señor ha venido tantas veces a nuestra vida. Incluso yo podría decir que en nuestra familia, que estamos tan acostumbrados a vernos, mas sin embargo, por el bautismo, todos nosotros somos presencia de Cristo en este mundo. De tal manera
que como estamos tan acostumbrados, no nos damos cuenta que todo lo que hacemos cotidianamente con cada una de las personas que nos salen al encuentro, eso le estamos haciendo a Él. Esto parece para muchos algo tan trillado, pero definitivamente es uno de los momentos para encontrarnos con Él. Entonces el televidente, yo le preguntaría, ¿cuántas veces te ha salido Jesús al encuentro? Y especialmente en el que sufre y en el pobre, Cristo me sale al encuentro hoy. Si yo hago la cuenta, ¿cuántas veces? Yo creo que me quedo, son varias definitivamente. ¿Y cuántas de esas veces yo lo he reconocido? Ese es uno de los primeros lugares donde Cristo nos sale al encuentro. Si hoy habláramos de qué puedo hacer para encontrarme con Él, podríamos traer a la mesa las obras de misericordia. Definitivamente, porque ese texto habla de las obras de misericordia, espirituales y corporales, ¿verdad? Habla de las obras de misericordia. Entonces, no debemos de olvidar esto. Hay una historia que se está escribiendo de encuentros, me atrevería yo a decir, frustrados definitivamente, que fueron posibles, pero nuestra falta de visión, nuestra falta de profundidad en la vida, nos hace definitivamente ser responsables de que el Señor pase de largo muchas veces. Él se quiere encontrar con nosotros. No lo imaginemos sentado a la derecha del Padre, esto hay que interpretarlo muy bien, porque Él está en nuestra vida cotidiana, está en tus hijos, está en tu esposa, está en el vecino, incluso en el vecino molesto, y a veces nosotros no somos conscientes, está en el jefe de trabajo, está en todo ser humano. Comprendámoslo. Es fácil descubrir a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, pero cuando viene a nosotros tan desfigurado por una enfermedad, por una situación, ¿cómo cuesta reconocerlo? Sin embargo, Él quiere encontrarse contigo, Él quiere encontrarse conmigo en la cotidianidad de la vida. Él quiere, a mí me pone la piel chinita, ¿verdad? Porque si entendemos la realidad de que Él siempre ha querido encontrarse con nosotros, claro. Qué triste es entenderlo, Nelson. Y qué triste es entenderlo porque si Él siempre ha querido, eso significa que yo no he querido, o yo no he podido verlo, o yo no he tenido la capacidad de ver esa realidad. Y eso es más común de lo que uno se imagina, porque cuántas personas dicen, pero yo nunca me he encontrado con Él, yo no. Y dice uno, es porque tú no has querido, porque como decías, Él sí, ¿verdad? Él sí quiere, Él sí quiere. Y se vuelve a repetir en nuestra vida el pasaje de los discípulos de Emaús. Ellos vienen enfrascados en su problema, enfrascados en sus líos, y ¿verdad? Y diciendo, bueno, nosotros esperábamos que Él era el Mesías que iba a liberar a Israel. A veces nos parecemos a esos discípulos, venimos tan preocupados, tan enceguecidos con nuestros problemas, con nuestras circunstancias, que incluso Jesús nos sale al camino para conversar. ¿Y qué pasa? Hasta peleamos con Él. Los discípulos le responden de mala manera cuando Él les dice, ¿y qué vienen discutiendo por el camino? ¿Eres tú el único israelita que no sabe qué fue lo que pasó en estos días? Casi como diciéndole, póngase al día, ¿verdad? Entérese de las últimas noticias. Este es un llamado de atención. Es una de las verdades más profundas de la encarnación. Y hay una cosa importante. Cristo, aunque alcanzó su meta, sigue sufriendo, sigue esperando, sigue llamándonos a tener un encuentro. Entonces Él nos sigue preguntando, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para ti? ¿Me has visto alguna vez en la cotidianidad de tu vida? Y yo creo que desde esa perspectiva hay que hacer un examen profundo y darnos cuenta si no están nuestros ojos como también cerrados por estar enfrascados en nosotros mismos y en nuestras circunstancias. Muchas veces dejamos pasar al Señor de largo. Nelson, muchísimas gracias. Gracias porque de verdad nos abrís una nueva perspectiva, una nueva visión y nos podemos encontrar definitivamente con el Señor. Gracias por aceptar la invitación y ya, amén, como siempre te digo, las puertas están, amén, abiertas para vos en este programa. Gracias. Y a usted televidente, por favor,
mantenga sus ojos abiertos, su corazón dispuesto, porque Jesús quiere encontrarse con usted. Vamos a un corte y volvemos. Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II está en Guatemala. Ven a la Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria. Adoremos a Jesús sacramentado y veneremos la santidad de Juan Pablo II por medio de su reliquia que recientemente el Vaticano concedió a Guatemala. El devoto y el necesitado encontrará consuelo y paz ante la presencia de Jesús sacramentado y la intercesión de San Juan Pablo II y su sagrada reliquia. Ven y goza de la presencia de Jesús. Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria, 21 Avenida, 3382, Zona 12, Santa Elisa. Jesús te espera. Gracias, muchas gracias, Guatemala. Gracias por seguir con nosotros en Vidas en Victoria. Y ahora vamos con nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, a la reflexión espiritual. Qué hermoso. ¿Sabes quién soy? Le recuerda una pregunta que Jesús le hizo a los suyos. Cuando preguntó en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 16 y siguientes. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, pues unos que es Jeremías, un profeta, etc. Y Jesús hace una pregunta personal que es la que nos hace hoy a cada uno de nosotros. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Dijo Jesús. Y esa pregunta hoy nos la lanza. Ojalá que pudiéramos responder como Pedro, que inmediatamente, cuando Jesús hizo la pregunta, él dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¡Qué hermoso! Y le dice Jesús, mira que esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a mi vez te digo que tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo me pregunto si en este instante nos preguntan ¿quién es? A mí me parece muy interesante la pregunta. ¿Sabes quién soy? Usted podría responder ¿quién es Jesús? Porque tenemos que salir de esa actitud ritualista en la que se doblan rodillas, se juntan las manos y se dice pues estoy aquí con Jesús. Hermoso orar, indispensable orar, por supuesto que es necesario tener ese nexo con Dios por medio de la oración, pero esa relación personal tiene que encontrarse con Jesús en el hermano, en el pobre, en el necesitado, en el que sufre, en el que llora, en el que necesita consuelo, es donde tenemos verdaderamente que encontrar a Jesús. Cuando decían, ¿sabes quién soy? ¿Quién puede decir, yo sí sé quién es Jesús? Jesús es quizá ese pariente cercano, muy cercano, que se tiene en casa, que está causando pues una sacudida muy grande en casa, que está convulsionando quizá a la familia. Ahí está Jesús en escombros, anhelando, deseando ser encontrarlo en los miembros, primariamente, por supuesto, encontrarlo en la familia, en nuestra Jerusalén, cuando después de la venida del Espíritu Santo, pues en Hechos 2:42, es llamado el colegio apostólico, los discípulos, a ir a encontrarse primariamente en Jerusalén, luego Judea, Samaria y los confines de la tierra. Irse a encontrar con el amado, con el Espíritu de Dios que está primariamente en casa,
está en medio de los nuestros. Necesitamos encontrar a Jesús en ese hijo rebelde, en ese esposo que muchas veces no quiere saber nada de Dios. Ahí tenemos que ir a buscar quien ya le conoce, porque conocerlo es mucho atrevimiento, decir yo le conozco, pero quién sabe quién es Jesús, como lo dijo Judith. A mí me parece maravillosa esta oración de Judith. Dice, tu nombre es Señor. Si es el Señor de su vida, es el que conduce y orienta su vida. No está en el número tu fuerza, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, el apoyo de los débiles, el refugio de los desvalidos. Eres el salvador de los desesperados. Sí, Dios es mi Padre, Dios es la herencia de su pueblo. Es el Señor de los cielos y de la tierra, creador de las aguas, rey de toda la creación, y Él escucha nuestra plegaria. Así es que si verdaderamente le podemos decir al Señor, si sé quién eres, tiene que ser con una doble mirada, no una unifocal como la de las palomas, una doble mirada, ver a Dios y ver al hermano. Ver a Dios, ver a Cristo, no crucificado y doliente, sino resucitado, verlo en el hermano que puede resucitar con buenas actitudes nuestras, con un amor como el que viene de lo alto, sin condiciones. Así es que si yo hoy puedo decirle al Señor una respuesta, darle una respuesta, cuando Él me pregunte, ¿sabes quién soy? Ojalá que como Pedro le podamos decir con una mirada puesta también en el hermano. No puedo decir que sé quién es Jesús histórico, quién es Jesús que está en la cruz, quién es Jesús que está en el Santísimo Sacramento del altar, si todavía tengo los ojos velados y no lo he podido descubrir en el hermano. Así es que hay que empezar a buscarlo. Y Él se quiere dejar encontrar más de lo que nos imaginamos. El Señor les bendiga. Sin duda alguna, la única forma de poder responder a esta pregunta, ¿sabes quién soy?, es teniendo un encuentro real y verdadero con Jesucristo. Hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos su sintonía y si usted quiere saber más sobre nuestro movimiento, puede comunicarse por medio de WhatsApp al 3036 6086. Le acompañó su servidor Oscar Roldán. Hasta la próxima. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria. Presentaron Vidas en Victoria.